Es en el nombre de Jesús que empezamos nuestra reunión, en primer lugar para darle toda la gloria y la honra que Él solo merece. Damos gracias al Señor por su salvación tan grande y sobre todo, pues damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar en comunión con Él. En este domingo, tal como Él pues nos dice, como cada primer día de la semana, nos encontramos para tomar el pan, participar de la mesa del Señor, aunque sea de manera virtual, cada uno en su casa, lo hacemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, no lo hacemos de manera individual, lo hacemos como el cuerpo de Cristo y en su nombre. Vamos a tener una lectura devocional de la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Feliços els compassius, perquè seran compadits. Feliços els nets de cor, perquè aquests veuran Déu. Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu. Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el regne del cel. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i malparlaran falsament de vosaltres. Estigueu alegres i contents, perquè la vostra recompensa és valuosa en el cel, ja que de la mateixa manera van perseguir els profetes que us han precedit. Voy a leer de Mateo 5, del 13 al 16. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amén. Las bienaventuranzas, qué bien aportan a nuestro corazón, a nuestra mente, ¿verdad? Las palabras del Señor Jesús. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Estamos en periodo devocional, cantando al Señor, alabándole, meditando su palabra, y también pues es un tiempo de compartir los temas de oración que llevamos en el corazón, ¿verdad? Vamos, hermanos, todos a participar de la mesa del Señor. Siempre al participar de la mesa del Señor, de la cena del Señor, o bien leemos en los Evangelios, o bien en 1 Corintios 11, 23, pero hay o al menos recuerdo que, o apenas recuerdo, que se haya leído alguna vez en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20. Es lo que nos relatan los tres evangelistas sinópticos, ¿no? Que era la celebración de la Pascua, y el Señor aprovechó también para dejar instituida la cena
su cena, dijéramos, lo que llamamos cena del Señor. Lucas 22:14 dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Al leer los evangelios, pues aquí nos damos cuenta de que hay está dividido en dos partes. Uno es la cena pascual en la cual Jesús participa y luego la cena del Señor en la cual Jesús quiere instituir bajo el nuevo pacto que él iba a establecer entre nosotros pecadores y el Dios Santo. ¿Por qué el Señor dice esto y por qué debe hacerse en memoria de él? Porque él nos dejaría y él sabía que tanto aquellos discípulos suyos como nosotros somos olvidadizos y hay que recordar, mantener la memoria de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Hay que mantener una memoria viva de que Jesús, nuestro Salvador, vive y que vive eternamente y para siempre. Si bien Él murió por nosotros, no está muerto. Resucitó. Y como decíamos el viernes pasado en el estudio, los creyentes debemos creer en la resurrección obrada, no la resurrección de Jesús, sino en la resurrección que a través de su resurrección ha obrado para nosotros los creyentes. Y por eso hemos de traer a nuestra memoria lo que el Señor Jesús hizo y quiso dejar claro a sus discípulos con la celebración de esa cena. Vemos que Él tomó pan, tomó el vino, que dio gracias. Los elementos pan y vino son solo los símbolos, los elementos que son de alguna manera materiales. El pan que tomamos es pan común, el vino que bebemos es vino pues de fruto de la vid. Eso no se transformó en el cuerpo y la sangre del Señor, en el cuerpo y sangre humanas, ni se transforma porque lo tomemos hoy, como hacen en otras creencias, ¿no? Son los símbolos que nos recuerdan lo que Él enseñó. Si bien Él no participó de la cena del Señor, Él la dio a sus discípulos. Él no forma parte de esta cena del Señor. El pan y el vino, dice, era para sus discípulos, repartirlo entre vosotros, eso es por vosotros es dado, ¿no? Y esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, él no necesitaba ni ese recordatorio. El recordatorio lo necesitamos nosotros. El cuerpo que Él dio por nosotros. Él lo entregó a la muerte para darnos vida. Y su sangre la vertió para remisión de nuestros pecados. Y así vemos a través después de su ascensión, como los primeros cristianos perseveraban en ese partimiento del pan, en esa cena del Señor. En Hechos, por ejemplo, 2:42, ¿no? La celebración de la cena del Señor no era una comida común como degeneró a aquellos creyentes, dijéramos, de Primera Corintios, que por eso el apóstol Pablo tiene que corregir lo que hacían aquellos de Corinto con lo que significaba la cena del Señor. La cena del Señor significa que no debemos olvidarlo. El mundo puede olvidar. El mundo puede celebrarlo de una manera muy distinta a la verdad. Pero como redimidos, hermanos, nosotros estamos
diría yo, o como dice, obligados a proclamar la muerte del Señor. Una muerte que va acompañada de una resurrección, porque si solamente proclamamos la muerte del Señor y no proclamamos la resurrección, no estamos anunciando la esperanza de vida que hay en Jesús. Hemos de proclamar que Él ha dado su vida, su cuerpo por nosotros, que Él ha derramado su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y redimirnos de ellos. Pero hemos de proclamar también, y por eso dice, hasta que Él venga, añade el apóstol Pablo a los Corintios, hasta que Él venga, es decir, que está vivo y que debemos hacerlo para que así poder permanecer fieles hasta el fin. La comunión, además, hermanos, es también una acción de gracias a la cual nos acercamos nosotros también, para que juntos podamos gozarnos en la presencia de Dios, de nuestro Salvador, en nuestras vidas. Amén. Demos gracias por el pan. Oh glorioso Señor nuestro, alabamos y bendecimos tu persona, la persona del Señor Jesucristo, nuestro también glorioso y bendito Salvador, que en obediencia a ti, oh Señor, quiso venir a este mundo y entregar su cuerpo por nosotros. En su forma humana, el Señor Jesús sufrió el castigo nuestro. Él pagó por la culpa del pecado de la humanidad, siendo Él la víctima propiciatoria en el cual el Dios Santo se compadeció. Oh Señor, te damos muchas gracias por hacernos partícipes de esa muerte tuya, porque tú moriste para que nosotros muriéramos al pecado. Estando contigo morimos al pecado, pero también para que podamos tener la esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección. La resurrección, Señor, que podemos empezar a disfrutar y a gozarnos en ella, porque tú así lo quieres, que seamos felices y estemos gozosos en tu recuerdo, en teniéndote a ti para no olvidarte. Y te pedimos, Señor, que nunca se borre de nuestra mente ni de nuestro corazón este hecho tuyo. Nunca, Señor, por mal que esté en nuestra memoria, podamos tener siempre presente claramente y evidentemente la realización de la obra de nuestra salvación. Señor, tomamos este pan conforme tú quisiste dejarlo instituido, y al hacerlo lo partimos, lo bendecimos en tu santo y divino nombre. Amén. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, y en su memoria lo hacemos en este día. Oremos por la copa. ¿Verdad, Señor? Queremos recordar los grandes sufrimientos que produjeron aquellas heridas cuando fueron traspasadas tus manos y tus pies por aquellos clavos. Cuando burlándose de ti pusieron una corona de espinas en tu cabeza, donde también, Señor, vertió la sangre. Cuando aquella lanza del soldado traspasó tu costado, de donde brotó el manantial de vida para nosotros. Glorioso Señor, gracias. Gracias por obrar, Señor, nuestra redención. En tu redención, Señor, tenemos el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, te damos hoy en este día por hacernos partícipes de esta sangre que nos limpia de todo pecado.
Alabamos, te bendecimos y adoramos, oh Cordero de Dios. Bendecimos la copa de bendición que tú nos das a beber. En tu glorioso nombre. Amén. Y después de haber cenado, el Señor Jesús tomó la copa y les dio diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Haced esto todas las veces en memoria de mí, y en su memoria lo hacemos nosotros en este día. Porque era necesario. Pues demos gracias al Señor por ese don inefable del Señor Jesucristo. A Él la gloria siempre. Amén. Ya hace tiempo que me estaba rondando, bueno, pues a mi mente alguna idea, y creo que hace ya algunas semanas hice algún esbozo de un pasaje de la palabra del Señor que está en el Antiguo Testamento, y concretamente es un mensaje, creo que demoledor, no solamente para aquellos que lo escucharon, sino también para nosotros. Y me refiero a uno de los profetas finales del Antiguo Testamento, concretamente al profeta Ageo, un mensaje que cuando lo escuché hace ya muchos años, recuerdo unos estudios que hicimos en la iglesia, los martes, con nuestro pastor, un mensaje que me impactó profundamente. Ageo, ya casi al final, antes de Zacarías, ¿verdad? Es un profeta cortito. Se lee pues muy rápidamente. Y creo que es un mensaje, como digo, pues muy actual para nosotros también. Ageo, al igual que Zacarías, al igual que Nehemías, Esdras, la propia reina Esther, tuvieron que vivir una etapa de la historia de Israel diferente a la de otras etapas, como por ejemplo la esplendorosa era del rey David y Salomón. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del rey David? ¿Os acordáis de Salomón? El Señor Jesús pone un ejemplo una vez a aquellos que le estaban escuchando diciendo, mirad los lirios del campo, ¿los veis qué bonitos son? ¿Qué hermosos son las flores? Pues aún os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La belleza natural supera la gloria esplendorosa del reino de David y de Salomón, que podemos decir que es el máximo, ¿no? El prototipo del el reino de Israel en su máxima expansión o esplendor. Pues aquellos días de David y Salomón pasaron y vinieron días difíciles. Días en los que los grandes imperios de aquella época, el imperio babilónico, el asirio, el persa, luego llegaron los griegos y los romanos, ¿verdad? Pero aquellos grandes imperios que dominaban el mundo con su influencia militar y cultural y política, pues destrozaron a un reino que estaba en decadencia, el reino de Israel, y también al reino de Judá, ¿verdad? Pasaron muchos siglos. Israel estaba pues sin rumbo, y ahí estaban los profetas que martilleaban la conciencia del pueblo de Dios. Siempre había un remanente fiel que escuchaba la voz de Dios, un remanente que estaba con sus oídos, ¿verdad?, escuchando lo que el Señor decía, pero era pequeño, era un remanente pequeño.
Pero la voz de Dios continuaba sonando. En los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos que el pueblo de Dios estaba lejos de su patria. Jerusalén estaba destruida. El templo de Dios, imaginaros, el lugar santo, el lugar donde de alguna manera representa la presencia de Dios, el templo. El templo de Salomón, tan bonito, tan precioso, había quedado destrozado, destruido. Incluso las murallas de Jerusalén destrozadas también por el enemigo. Qué difícil, ¿verdad? Cuánta tristeza. Y ahí se encuentran hombres y mujeres de Dios que ponen su mirada hacia arriba y preparan su mente y su corazón para trabajar en la reconstrucción de su país, de su patria, de la ciudad de Jerusalén, de los muros, de sus puertas, del templo. Y en esa preparación de corazón, de mente y de corazón, encontramos a personajes como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel y como el profeta Ageo. Y Ageo se encuentra en un panorama de reconstrucción, de crisis, es un panorama de crisis. Yo he preguntado a mí mismo que lo que estamos viviendo hoy en día es un panorama también muy diferente, pero un panorama de crisis, incluso de crisis espiritual, pero que la voz de Dios continúa vigente. ¿Está vigente en nuestras vidas la palabra de Dios? ¿Estamos alejados o estamos cerca de ella? Porque esas son las conclusiones. Voy a empezar por el final, el mensaje. Y lo voy a hacer desde el principio. La conclusión de la meditación de la palabra es que estemos cerca del Señor y de su palabra. Escuchemos bien la voz de Dios. Escuchemos bien la advertencia que Él nos hace en el día de crisis. Creo que se ha dicho muy bien y lo acabamos de cantar nuevamente. En aquella cruz me salvaste, ¿verdad? Hemos cantado la muerte del Señor, pero también nuestra esperanza está en la resurrección. Gloria a Dios. Que mi esperanza, la esperanza tuya y la mía, la de los creyentes, no está puesta en la solución de la crisis de la pandemia o de la economía o del trabajo que nos falta, o de volver a la normalidad que la gente desea. Nuestra esperanza está en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza. A ver, ¿se os escuchó? La esperanza de gloria, amén. Y veo una sonrisa. Amén también, me gusta ver las sonrisas. En medio de la crisis, la esperanza está en Jesús. Y Ageo nos dice cosas. Yo os invito a que las leamos. Vamos a empezar en el primer capítulo. En el versículo 3 dice: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Yahvé, Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos.
os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé, Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Yahvé el Señor. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Yahvé Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor, de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y la bendiga a nuestros corazones. Yo os invito a que más tarde, por esta tarde o durante la semana, podamos en cada uno en casa leer y releer este pasaje, no solamente el capítulo 1, sino también todo el libro, el capítulo 2 también. Ageo está viviendo un tiempo difícil. Y en ese tiempo difícil vemos que el pueblo no hace lo que debe. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está bien cómodo en su casa, mientras que hay una problemática. ¿Cómo está el templo de Dios? ¿Cómo está la casa de Dios? Están todos bien en sus casas, bien adornadas, bien artesonadas. Y el mensaje profético va en esa dirección. ¿Puede estar la casa de Dios sin construir? Cuando los demás estamos la mar de bien, perdonadme la expresión, pero de campo y playa, así, ¡ay, qué bien estoy! En mi sillón, en mi casa. Eso era lo que pasaba. La voz de Dios, siempre que encontramos la voz profética y analizamos los profetas últimamente, estamos analizando los profetas, hemos escuchado a los profetas, ¿verdad?, en estos últimos domingos, pero es que el mensaje profético tiene varias características. Si analizamos las profecías, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, vemos que el mensaje profético, en primer lugar, el mensaje viene de parte de Dios. No es un mensaje humano, es un mensaje divino. Dios escoge a sus siervos para dar a entender algo, viene de parte de Dios. En segundo lugar, es un mensaje para aquellos que están escuchando, porque Dios tiene algo que decir.
tienen algo que decir de manera individual, pero también como pueblo. ¿Qué me estará diciendo a mí Dios? Y esto es aplicable a aquellos contemporáneos que escuchaban el mensaje, como para nosotros que leemos su palabra y queremos aplicarla a nuestra vida espiritual. El mensaje es individual, pero también colectivo, como pueblo, porque somos el pueblo de Dios. En tercer lugar, el mensaje profético es una exhortación y nos lleva a la corrección de aquellas cosas que Dios nos está diciendo. Dios no está hablando con florituras, sino que es el mensaje directo, claro, para corregir alguna de las cosas que no están bien en nuestra vida. En cuarto lugar, yo apuntaba que el mensaje profético aporta paz. Aporta paz al alma. Porque tenemos un Dios de paz. Algunos podrían pensar que es todo lo contrario. Que el mensaje es un mensaje de acusación, es un mensaje de desasosiego, de intranquilidad. El mensaje profético es un mensaje que aporta al alma paz. Lo que pasa es que a lo mejor no nos gusta escuchar el mensaje. Eso es otra cosa diferente. No nos gusta porque va en función de que no queremos aceptarlo. No queremos aceptar lo que el Señor nos está diciendo y hacemos oídos sordos. Nos tapamos el oído. Pero no nos quepa duda que el mensaje de Dios es un mensaje de paz y quiere para todos nosotros nuestro bienestar. En quinto lugar, yo apuntaba a que tenemos su santa palabra. Su santa palabra es la palabra del Señor, la Biblia. Ella es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y aún más, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es la culminación de su palabra. En sexto lugar, las palabras proféticas, el mensaje profético, Dios siempre lo cumple. Dios cumple sus promesas, no falla y no se equivoca. No hay error. Por tanto, es una palabra fidedigna, fiel y verdadera. Y en séptimo lugar, posiblemente hay más, podemos escarbar y aportar más. Pero yo apuntaba que aplicamos a nuestra vida espiritual las profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento sin desviarnos ni tergiversando o manipulando el texto bíblico. En este caso, al escuchar las palabras de Ageo, pues Ageo estaba hablando a la gente de su tiempo, con una problemática, pues, para ellos actual. Y entonces, yo la puedo aplicar, naturalmente que la puedo aplicar en mi vida, porque es palabra de Dios. Y a pesar que no estamos viviendo en el Israel de hace 2500 años, pero sé que lo puedo aplicar a mi vida, porque la palabra de Dios sigue vigente y las promesas de Dios continúan. ¿Creemos esto? ¿Crees esto, amada hermana, amado hermano? ¿Crees que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que sigue vigente hoy en día? Pues entonces escuchemos cómo el mensaje de Ageo se va repitiendo y me lo está diciendo a mí y te lo está diciendo a ti. Meditad bien en vuestros caminos. Lo repite. Fijémonos, versículo 5. Versículo 5. Pues así ha dicho Yahvé, Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Lo repite en el 7, perdón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pero es que también lo dice más adelante. Dice el capítulo 2,
Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Pero es que aún hay más. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Me llama mucho la atención que el mensaje profético sea repetitivo. Oye, Ageo, qué pesado eres. Que lo dice, con una vez ya basta. Que me molesta, si lo repites mucho me molesta. Pero es que no es Ageo el que está hablando, es el Señor. Y si el Señor nos quiere decir algo y lo está subrayando, por algo será. Por lo tanto, quitemos los tapones del oído y hagamos caso a la voz de Dios. ¿Estoy meditando bien sobre nuestros caminos, sobre mis caminos? Pero habla en plural. Habla en plural. Cuando escuchamos a veces en singular, hace poco leíamos, ¿verdad? En la lectura devocional, hace unas semanas leíamos el mensaje precioso de Josué, que lo tenemos subrayado también. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Claro, el Señor le dice a Josué de manera directa, y se lo dice directamente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. Claro, lo hace de manera individual. Y qué hermoso es. Yo también me lo aplico, ¿eh? Nos lo aplicamos. Pero aquí el Señor está hablando para que el pueblo ponga por obra el mensaje que viene de parte de él. Y nos está diciendo claramente que meditemos como pueblo de Dios. Claro, yo puedo meditar conmigo mismo, hacia mis adentros. Y tantas veces decimos, observemos cómo está cada uno de nosotros, nuestra vida espiritual, ese termómetro, ¿verdad?, de nuestra fe. Pero aquí tenemos que hacer un ejercicio colectivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Este ejercicio colectivo. Si estoy yo solo, conmigo mismo. Qué importante es estar con la congregación. Estar con todo el pueblo de Dios. Pues es un primer ejercicio. Meditad sobre vuestros caminos. Meditemos juntos, amados hermanos, como pueblo de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos yendo en la dirección, no en lo que nosotros creemos, en la dirección que nos dice el Señor? Claro, Ageo vivía pues las circunstancias de su época. Y nosotros estamos viviendo las nuestras. Yo apuntaba una serie de cosas y de nuestra sociedad, de nuestra actualidad, y apuntaba a que me llama mucho la atención también lo que le están denominando las autoridades a la nueva normalidad. La nueva normalidad. ¿Sabes de lo que estoy hablando, no? La nueva normalidad, ¿sí? Y que hay un deseo, pues muy grande, de volver a la normalidad. Os voy a pasar, esta tarde, de aquí a un ratito, un mensaje que nuestra hermana Reyes me ha pasado del Colegio de Médicos. No sé si lo habéis recibido, un WhatsApp. Son de estos WhatsApps que van circulando, pero lo firma el Colegio de Médicos. Ya lo leeréis, ¿eh? Os lo enviaré. Si me acuerdo, espero acordarme. Pero viene a decir que la gente está deseando llegar a la nueva normalidad y el Colegio de Médicos de España dice, cuidado, que la pandemia se acaba cuando se encuentre una vacuna o una cura. Pero por mucho que queramos convencernos, autoconvencernos de que hemos de volver a la normalidad, eso no es así.
no me puedo autoconvencer. Puedo salir a la calle pues sin mascarilla, puedo ir a cualquier sitio pues, en fin, acercándome a menos de 2 metros. Y si tengo fiebre, pues ir al trabajo normal, como solía hacer antes. Lo puedo hacer, pero no es conveniente, porque es un peligro y las autoridades nos lo están diciendo. Puede haber una cierta confusión, no una cierta, no, una confusión real de nuestro deseo de volver a la normalidad con lo que realmente existe. Pero la verdad es que todavía toda esta pandemia no ha acabado. Esperemos que algún día acabe y confiemos en el Señor. Pero ante esta situación, nosotros en casa, más o menos confinados, ¿verdad? ¿Cómo estoy utilizando este tiempo en mi vida espiritual? Porque cuando volvamos a la nueva normalidad, cuando encontremos la cura, o se encuentre la cura, la vacuna si se encuentra, más o menos temprano, y todo vuelva a la normalidad, encontraremos a nuestros compañeros de trabajo y encontraremos la tragedia. Algunos habrán perdido seres queridos. Otros tendrán miedo. Otros no estarán porque habrán perdido el empleo por las circunstancias de la economía. ¿Y qué respuestas como creyentes podemos dar a este mundo? ¿Nos estamos preparando para esto? Ageo se estaba preparando, estaba escuchando la voz de Dios, porque había algo que realizar. Se tenía que reconstruir el muro, se tenía que reconstruir el templo, se tenía que reconstruir el ánimo de un pueblo que estaba en crisis y que se había apoltronado y había mirado hacia otro sitio. Bueno, lo del templo, lo del muro es secundario. Lo mejor es yo tener mi casa, bien puesto todo, y lo demás es secundario. No es la misma situación, pero encuentro similitudes. Que este tiempo de pandemia sea un tiempo de acercamiento espiritual, como el que hace Ageo. Y escuchemos la voz de Dios, meditemos bien sobre nuestros caminos. Llevábamos un ritmo de vida frenético. Yo recuerdo que meses y meses y años, incluso en predicaciones, habíamos escuchado de que llevamos un ritmo de vida loco, ¿verdad? Incluso lo llevamos hoy en día. ¿Cuántos correos electrónicos y cuántos WhatsApps recibes al día? Pregunto, ¿eh? Yo recibo decenas, pero es que íbamos de aquí para allá, de allá para acá. Aparte, todo lo que es la publicidad nos llevaba a una sociedad del consumo, una sociedad frenética que tenía que consumir, que lo tenía que hacer todo rápido, la velocidad, todo más y mejor. Y esta pandemia nos ha paralizado. Meditemos bien sobre nuestros caminos. Ageo tenía una misión y era dar a conocer un mensaje a un pueblo que tenía que corregir. Sembráis mucho, versículo 6, y recogéis poco. Sembráis mucho y recogéis poco. Expresión, ¿eh?
¿Habéis pensado alguna vez esta expresión? ¿La habéis escuchado de otras personas? ¿O coméis y no os saciáis? Hoy leía en el periódico una entrevista o una anécdota de una periodista que había ganado el premio Pulitzer y que después de haber ganado el premio, está en el periódico, lo podéis consultar vía online. Después de ganar el premio Pulitzer, no encontraba motivación en su vida, porque lo único que hacía era trabajar, 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 y eso ya no le llenaba. ¿Cuántas cosas de nuestra vida actual estamos llenando y no nos saciamos? Incluso con la trampa del materialismo, del capitalismo, que tratamos de llenar, 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 llenar tantas veces con objetos que a lo mejor no sirven para nada y aún así no nos saciamos. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Pero aquí se trata de un vacío, de una anemia espiritual. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Buscáis mucho y halláis poco. Versículo 9. ¿Cuál es el motivo de ese vacío? De ese vacío que mucha gente puede sentir. Dice el versículo 9, la mitad. Dice, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa está desierta. La casa de Dios, la presencia de Dios ya no estaba en la vida de aquellas personas. La crisis que padecemos no es una pandemia solamente. No es un problema de racismo solamente. Estamos viviendo, ¿verdad? Y tantas otras problemáticas. El problema que tenemos y que debemos anunciar para corregirlo es que falta la presencia de Dios en la vida de las personas. Y en primer lugar, este mensaje tiene que ir a los creyentes. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Y cómo está la vida de la iglesia? Aquí no se trata de hacer grandes objetivos y grandes actividades. Bueno, ahora no las podemos hacer mucho. Se trata de la presencia de Dios, de la presencia de su palabra en mi vida. ¿Cuánto lejos estoy yo de ella o cuánto cerca? Meditad bien sobre vuestros caminos. Pero hemos dicho que el mensaje profético es un mensaje que también aporta paz. Dice las cosas bien claras, nos guste o no, pero aporta paz. Dice el versículo 13 que hemos leído antes. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, ahí os dejo solos y abandonados. ¿Verdad que sí? Versículo 13. Os dejo en paz y adiós muy buenas. Es la versión reina, versión libre. ¿La tenéis esta versión? ¿Lo he leído bien o no? Me gusta siempre hacer este tipo de caricatura, ¿verdad? No dice esto la palabra de Dios. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. No lo dice Ageo, lo dice el Señor. Y si Dios es con nosotros,
Uy, os he oído. Eso que tenéis el micro apagado, pero os he oído. ¿Y si Dios es con nosotros? Amada hermana, amado hermano, ¿notas la presencia del Señor? Porque primero lo hemos de sentir nosotros. ¿Cómo quiero anunciar el mensaje del Evangelio si no tengo la paz de Dios? Si no noto su presencia. Devuélveme el gozo de la salvación. Si me falta el gozo, pídele al Señor que te devuelva el gozo. En momentos de tristeza posiblemente estés pasando, como también pasaron los patriarcas, el mismo rey David y los discípulos, no me digáis vosotros. Pues yo también lo puedo pasar. Devuélveme el gozo de la salvación. Que lo pueda sentir de nuevo. Y recordar que Dios está con nosotros. Qué gran promesa. Y esa promesa del templo de Dios, de la casa que está desierta, y la promesa de yo estoy con vosotros, pues imaginaos, ¿verdad?, que se hace de manera sublime con la llegada de Jesús. Emmanuel, Dios con vosotros. En aquella Navidad. Ya queda menos, para Navidad, 6 meses. Ya habremos acabado Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. El advenimiento del Señor. Y el viernes pasado meditábamos acerca de la resurrección. Y el Señor resucita. Pero se aparece a los discípulos y dice, aquí estoy. Mirad mis manos y mis pies. Soy yo, no soy un espejismo, no soy un espíritu, soy yo mismo. Y Él ha prometido, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La promesa del Señor, bendito seas, que en medio de la crisis el Señor está con nosotros. Y entonces es cuando viene el versículo 14. Un versículo que también nos hace, fijémonos en la expresión bíblica. Y despertó el Señor, Yahvé, Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. El corazón predispuesto, el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, a entender y a clamar, a escuchar sus promesas, es cuando entonces Dios despierta el corazón. No somos nosotros quien despertamos, es el Señor quien despierta. Pero para despertar, escuchemos la voz de Dios. Estemos con el corazón preparado. Y despertó el Señor, el Espíritu. Aquí vemos el liderazgo, ¿verdad? A mí la palabra líder no me gusta. No creo que sea una palabra bíblica. Vemos todo lo contrario. La palabra siervo es una palabra que encontramos en la Biblia. Los siervos de Dios. Pero los siervos tienen liderazgo. Eso es diferente. Y vemos el liderazgo en Zorobabel, en Josué, no el Josué de sucesor de Moisés, es otro Josué, era el sumo sacerdote. Dios despierta a los siervos de Dios, pero también a todo el pueblo. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Amén. Yo me pregunto, en la época de Ageo, de Zorobabel, de Josué el sumo sacerdote, de tantos otros, ¿verdad?, que están escritos,
¿Dónde estaba el templo? ¿En qué ciudad? A ver si os escucho, a ver. Que antes os he escuchado. ¿En qué ciudad estaba? En Jerusalén, muy bien. Estaba en Jerusalén. Y ahora yo pregunto, ¿dónde habita el Señor hoy en día? Me estoy viendo algunos. Fanny dice aquí, ¿acaso no sabéis que somos templo del Espíritu Santo? La casa de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Amados hermanos y hermanas. Estamos para edificar el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, la iglesia de Jesucristo. Juntos, unidos, trabajemos en el edificio santo, que es la iglesia. Pero no es nuestra iglesia, ¿eh? No es la mía, ¿eh? No es mía. No es tuya. Es la iglesia de Dios. Pero tenemos el Espíritu Santo. ¿Con qué respeto estoy yo viviendo mi vida? Sabiendo que soy portador del Espíritu Santo, sabiendo que formo parte del cuerpo de Dios. ¿Estoy siendo consecuente con mi vida privada, sabiendo que formo parte de algo más grande, algo instituido por Jesucristo mismo, como acabamos de recordar en la Santa Cena, en la comunión? Qué grande fue la obra de Ageo, de Nehemías, de Esdras. Qué grande fue reconstruir lo que estaba destruido, levantar el ánimo para que Dios despertara, pusiera su celo en los corazones y en las mentes de aquellas personas que trabajaron en la dedicación del templo y del muro. Pero qué gran obra tenemos nosotros por delante, de trabajar en la obra de Dios, aportando nuestro grano de arena, anunciando el mensaje del Evangelio. ¿Y qué mensaje es ese? Pues lo hemos leído en esta mañana. Felices, bienaventurados. Tú que eres feliz, tú que eres bienaventurado, tú que sientes el gozo del Señor, lo hemos leído. Y creo que se ha entendido muy bien, aunque lo hemos escuchado en rumano. Lumine. ¿Lo he dicho bien, María? Luminàs, en català. Lumin. Creo que en francés también es lumin. Luz. Somos luminares, somos luz del mundo. Y la luz no se puede esconder debajo de una mesa. Somos luces, lo dice el Señor. Luminares en el mundo. Somos la sal de la tierra. Somos felices, somos bienaventurados. Porque el Señor nos ha hecho felices y bienaventurados. Y volvamos a las bienaventuranzas. Creamos, nos las hemos de creer. Créetelas, amada hermana, amado hermano. Créete que somos bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es que es el reino de los cielos el que hemos de anunciar. Y anunciamos un reino del cual Jesucristo es el Rey. Y somos ciudadanos de ese reino de los cielos. Porque, ¿dónde está tu ciudadanía? La de Pablo, yo sé cuál es. Pablo era ciudadano romano, era hebreo de hebreos, y de la tribu de Benjamín. Y fariseo, vamos, de pura cepa. Pero también era ciudadano romano. Y él, que tenía bien clara su identidad, su DNI, su pasaporte, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos, de donde viene el Señor. Bienaventurado el que es pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
Estamos llorando, hermanos y hermanas, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. ¿Somos mansos o somos... ese nervio que tenemos? Mansedumbre. Paz, mansedumbre. Porque ese es el carácter del Rey, ese reino de los cielos. Él es nuestro ejemplo, mansedumbre. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Qué mundo más justo vivimos, ¿verdad? El de la tierra, ¿eh? Tenemos una justicia fantástica, maravillosa. La justicia de Dios. Yo prefiero la justicia de Dios, no sé tú, ¿eh? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Feliços els misericordiosos. Misericordia. Tenemos un Dios misericordioso y hemos de aprender de Él. Los de limpio corazón. ¿Tengo el corazón limpio? He de hacer esta pregunta. Porque si no tengo el corazón limpio no veré a Dios. Es una promesa de Jesús. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Amadas hermanas y hermanos, hemos de ser agentes de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si padecemos persecución por causa de la justicia, pues ya me daréis vosotros. Nuestros mayores forman parte de una generación que padecieron persecución por la justicia, ¿verdad? ¿Y cuántos hoy hay que están padeciendo la iglesia perseguida? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya estamos acabando el mensaje de hoy. Pero el mensaje continúa. La voz del Señor continúa. ¿Queréis las promesas del Señor? Meditemos bien sobre nuestros caminos. Meditemos cómo está, cómo aporto yo a la obra de Dios y qué cosas tengo que corregir. Y sobre todo, recordemos que el Señor está con nosotros. ¿Queremos ese despertar? ¿Queremos ese avivamiento que tanto deseamos? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé fortaleza para cumplir su palabra. Y que quite toda tentación que haya a nuestro alrededor. Que quite todo estorbo, toda interferencia, todo pecado, para que todos juntos edifiquemos el templo del Señor, la iglesia de Jesucristo, no como queremos, sino como Él quiere. Que el Señor nos bendiga y nos anime. Amén. Cuánto nos hemos alegrado, Señor, en este culto de acción de gracias y reconocimiento
al favor divino por la salvación. Gracias porque ni las puertas del infierno podrán abatir el poder tuyo obrando en tu casa. Gracias por los medios que nos das, Señor, para poder estar congregados, unidos, juntos, uniéndonos al gozo de la esperanza. Gracias por todo lo que hemos recibido. Oh Señor, cuánto alimento. Gracias, gracias. Lo necesitamos. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, nos dice Señor. Momentos que parece que estás alejado, el momento que te buscamos y no notamos la fortaleza tuya. Te pedimos, Señor, que pongas tu gozo en nuestra alma, porque tú no nos dejas, porque tú estás con nosotros. Solamente tú has podido despertarnos. Solamente tú, oh Señor, has podido despertar el alma decaída, angustiada, y nos has despertado para bendición. Así como tú despertaste a todo tu pueblo, despiértanos a nosotros. Gracias, Señor, porque ese es el sello que tú nos has dado. Un sello que has puesto en cada uno de tus hijos. No hemos sido ni recibido la paz y el consuelo tuyo en otros asuntos de la vida, sino solamente en ti. Que se diga de cada uno de tus hijos, de nosotros, que tú nos has despertado. Hemos oído tu voz, notamos tu presencia y nos has despertado. Para que de esta manera podamos gozar, Señor, con los ojos bien abiertos de tu amor, misericordia y poder. Pero que esto, Señor, no sea solamente motivo de gozo, de alegría, que la hay, sino que cada uno lleva el sello de despertado por ti, nos pongamos ya con firmeza a trabajar en tu casa. Ayúdanos, Señor,
a oír tu voz, a obedecerla y servirte, y estar felices trabajando, orando y amándonos los unos a los otros hasta que tú vengas. Amén. Por eso yo quiero oír una vez más, Señor, ahora al marcharnos, seguir escuchando que tú estás con nosotros, que tú nos despiertas. Y nos das los instrumentos para trabajar en tu casa. Amén. Está con los enfermos, Señor, también por todos cuantos padecen y que necesitan ser despertados. Señor, salva almas y pon voces de confianza y esperanza en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.